Roma cayó en Occidente, pero siguió viva 1000 años más en Constantinopla. Hoy, en Cuadernos de la Historia. Si pensamos en la caída del Imperio Romano, a casi todo el mundo le viene a la cabeza una fecha muy concreta, el año 476 después de Cristo. Pero, en realidad, esa fecha solo cuenta la mitad de la historia. Vamos a plantearlo de otra forma. ¿Y si el Imperio Romano no cayó en esa fecha? ¿Y si en realidad sobrevivió, se transformó y aguantó casi 1000 años más? Pues esa es ni más ni menos la increíble historia del Imperio Bizantino. Aquí está la clave de todo. Mientras la parte occidental del imperio se venía abajo, su otra mitad, la oriental, no solo consiguió sobrevivir, sino que prosperó durante un milenio entero. Y no era un imperio nuevo. Era, a todos los efectos, la continuación directa de Roma. Bien, pues en los próximos minutos vamos a hacer un recorrido por esta historia fascinante. Veremos sus orígenes, su momento de máximo esplendor, las crisis que casi acaban con él y, por supuesto, su caída final y el gigantesco legado que nos ha dejado hasta hoy. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo lo consiguieron? Bueno, hacia el final del imperio, la administración se partió en dos para poder gestionar mejor las crisis constantes. La parte de Occidente, con fronteras muy difíciles de defender y una economía hecha polvo, al final cayó. Pero Oriente tenía ciudades más ricas, una posición estratégica mucho mejor y sencillamente aguantó el tiempo. Y ojo, esto es fundamental que lo entendamos. Lo de Imperio Bizantino es un nombre que le pusimos los historiadores mucho después. Ellos jamás se llamaron así. Para ellos no había debate. Eran romanos. Se autodenominaban Romaioi. Su emperador era el Augusto y su capital la Nueva Roma. El pistoletazo de salida lo dio Constantino. Su decisión de mover el centro de gravedad del imperio hacia el este fue una jugada maestra. Constantinopla era una fortaleza casi inexpugnable, un cruce de caminos vital entre Europa y Asia. Y a la vez hizo del cristianismo la columna vertebral, la ideología que mantendría unido a este nuevo imperio. Y ahora avancemos a uno de los momentos más espectaculares de toda su historia, el reinado del emperador Justiniano, ya en el siglo VI. Este hombre tenía una ambición absolutamente colosal. Quería restaurar la gloria y la unidad del viejo imperio romano en su totalidad. Y por un momento casi lo consigue. Sus generales, como Belisario, reconquistaron territorios inmensos que se habían perdido. A la vez, ordenó recopilar y organizar siglos de leyes romanas en una obra monumental, el Corpus Juris Civilis, que es la base de muchísimos sistemas legales de hoy en día. Y como guinda del pastel, mandó construir Santa Sofía, un símbolo eterno de su poder. Este fue, sin duda, el punto más alto de esa ambición romana. Pero claro, mantener ese sueño tenía un coste. Las guerras fueron increíblemente caras, agotaron las arcas del imperio y encima las plagas y el desgaste económico demostraron que mantener todo aquello unido era sencillamente casi imposible. Después del brillo de Justiniano, el imperio entra en una fase muy larga de pura adaptación y resistencia. Hay que pensar que durante siglos, Bizancio fue literalmente un escudo para Europa, frenando a grandes potencias que emergían en el este. Es en esta etapa donde Bizancio forja su carácter único. Se sentían romanos, y su ley era romana, sí, pero el latín fue dejando paso al griego como lengua de la corte, de la cultura y de la administración. Y la fe cristiana ortodoxa se convirtió en el mismísimo corazón de su identidad, con el emperador como protector de la Iglesia. Y los desafíos, desde luego, no pararon de llegar. La rapidísima expansión del Islam le arrebató algunas de sus provincias más ricas y vitales como Siria o Egipto, reduciendo su tamaño y su poder de forma drástica. A nivel interno, una disputa tremenda sobre si se debían adorar o no imágenes religiosas, la iconoclasia, provocó casi una guerra civil. Y para rematar, la ruptura definitiva con el Papa de Roma en 1054 abrió una herida con Occidente que ya nunca se cerraría. A pesar de todo esto, el imperio seguía en pie. Pero dos golpes devastadores, uno que vino de dentro del propio mundo cristiano y otro de fuera, marcarían el principio del fin. Es importante quedarse con esta fecha, 1204, porque marca uno de los momentos más trágicos y, por qué no decirlo, vergonzosos de la historia de la cristiandad. Es que es tremendo. Lo que había empezado como una expedición militar para liberar Tierra Santa acabó con los ejércitos cristianos de Occidente asaltando y saqueando de forma salvaje la capital cristiana de Oriente. Fue una traición en toda regla que destrozó la economía, la moral y la confianza del Imperio Bizantino. Aunque consiguieron recuperar la ciudad décadas después, el daño ya era irreparable. Y claro, mientras un Bizancio moribundo intentaba recuperarse, en sus fronteras crecía sin parar una nueva superpotencia, los turcos otomanos.
Poco a poco, con una paciencia implacable, fueron conquistando todos los territorios que le quedaban a Bizancio, hasta que Constantinopla quedó como una pequeña isla aislada en mitad de un inmenso mar otomano. Y con esto llegamos al año final, 1453, el último acto de la larguísima historia del Imperio Romano. El joven sultán Mehmed II trajo consigo una tecnología militar revolucionaria y aterradora. Cañones gigantescos que bombardearon las murallas legendarias durante semanas, hasta que cedieron. El último emperador, Constantino XI, se convirtió en leyenda al morir luchando en las murallas junto a sus hombres. Con su muerte, el Imperio Romano dejaba de existir para siempre. Pero como suele pasar en la historia, la caída de la ciudad no fue el final de su influencia. El Estado bizantino desapareció del mapa, sí, pero su legado sigue increíblemente vivo hoy en día, de formas que a menudo ni nos damos cuenta. Su impacto es inmenso. Bizancio fue quien transmitió la fe cristiana ortodoxa a los Balcanes y a Rusia. Fueron sus eruditos, que huyeron a Italia tras la caída, los que llevaron consigo los manuscritos y el conocimiento de la Grecia clásica que ayudaron a encender la llama del Renacimiento en Occidente. Su arte, su derecho e incluso la idea de Rusia como heredera del imperio, la famosa Tercera Roma, todo eso nació de aquí. Así que la idea clave es esta. Aunque el imperio como entidad política desapareció, su ADN cultural se esparció por el mundo, dando forma a naciones, religiones y a conflictos que, de hecho, llegan hasta nuestros días. Y esto nos deja con una última pregunta para la reflexión. Si aceptamos que la historia de Roma no acaba en el siglo V, sino que se alarga hasta bien entrado el siglo XV, ¿cómo cambia eso nuestra forma de ver la Edad Media, o el Renacimiento, o la división que todavía hoy existe entre la Europa oriental y la occidental? La historia, como acabamos de comprobar, es siempre mucho más compleja y fascinante de lo que parece a simple vista.